Hola, profe. Ya, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Ya somos, bueno, no somos tantos, pero se irán sumando más tarde. En la clase de hoy vamos a ver un tema que es súper interesante. O sea, solamente lo vamos a ver de manera introductoria porque igual no es el objetivo de este curso verlo tan a profundidad. Pero igual la idea es que ustedes sepan que existe esto y que se puede usar para hacer ciertas cosas. Y me refiero a la minería de datos. El tema minería de datos da para hacer un curso completo de este tema. Incluso hay temas de la minería de datos que dan para hacer cursos completos, entonces es un tema súper amplio. Nosotros lo vamos a ver superficialmente solamente para ver de qué se trata. Y les voy a mostrar también un software que, que sirve para hacer minería de datos, porque, bueno, en realidad hay varios software para esto, pero eh, yo elegí uno en particular que encontré que era el como más fácil de usar para que ustedes también puedan tener alguna noción por si algún día necesitan también hacer ciertas cosas con minería de datos o si también les llama la atención en base a lo que les presenté hoy, el tema minería de datos. En el futuro a lo mejor ustedes pueden tomar algún curso o alguna especialización en minería de datos si es que les gusta esta área. Y también primero antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso, porque sé que igual ha pasado harto tiempo desde la última clase, 2 semanas desde que nos vimos la última vez. Entonces vamos a partir con el repaso, que bueno, es idéntico al repaso que hicimos también cuando tuvimos la semana de receso anterior, pero es para refrescar un poco la memoria para que tengamos más o menos claro todo lo que entra en el certamen, que ya está muy próximo. Ya, entonces vamos a partir primero con el repaso. Ya, este es nuestro diagrama que nos ha acompañado durante la segunda mitad del curso. Eh, este es el proceso en general que uno utiliza para poder diseñar y usar un data warehouse. ¿Qué es un data warehouse? Es un tipo de base de datos especial que sirve para almacenar información histórica de algún proceso de alguna organización y sirve para poder apoyar la toma de decisiones. Entonces, para poder hacer eso, en nuestro data warehouse, nosotros teníamos que tener datos de algún lado, sistemas operacionales, que son los sistemas que usan bases de datos como las que vimos en la primera mitad del curso, sistemas ERP empresariales como de recursos humanos, sistemas CRM de gestión de clientes, por ejemplo, o archivos, aquí dice archivos planos, pero pueden ser archivos Excel, cualquier tipo de archivo que tenga información. Yo puedo tomar todos esos datos que están ahí de alguna organización, de algún proceso, y someterlos a un proceso de extracción, transformación y carga, o ETL en inglés. Y con ese proceso yo me aseguro de que los datos que yo estoy cargando en mi data warehouse tengan una calidad aceptable y tengan un formato estándar. Una vez que yo cargue mis datos que vienen de estas fuentes distintas, y los someto a un proceso de ETL, los cargo en el data warehouse y yo puedo conectar mi data warehouse a distintos tipos de salida, software que me permite hacer análisis OLAP, software que me permite hacer reporte o software que me permite hacer minería de datos, que es como el último tema que vamos a ver en el curso. Entonces nosotros vimos un proceso general para poder diseñar un data warehouse. Este proceso sale en el libro guía del curso. Sé que con la modalidad online no hemos tenido la posibilidad de acceder mucho a él, pero igual yo traté de sacar lo fundamental, incluso algunos ejercicios que también saqué del libro guía, también para que no se perdieran de nada. Tenemos que primero hay que someter el problema que nosotros queremos resolver, porque bueno, el diseño de Data Warehouse también soluciona un problema, que es como el objetivo último de esto es ofrecer una herramienta de análisis para un proceso de una organización. Entonces necesitamos hacer primero un análisis de requerimiento. Nosotros vimos un proceso definido para eso, que lo vamos a ver ahora. Después tenemos que hacer un modelo multidimensional, que es el modelo que soporta los data warehouse por detrás.
Después podemos crear el Data Warehouse, podemos hacer la infraestructura ETL, cargar los datos, desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocios y usar el Data Warehouse. Y también mantener y administrar el Data Warehouse es importante, es un proceso que hay que hacer, pero que nosotros no es relevante para nosotros saber cómo se hace, porque requiere de conocimiento bastante técnico sobre base de datos, porque es más que nada mantenimiento físico. No es muy relevante que nosotros sepamos hacer eso por ahora. Entonces, en la primera parte que nosotros vimos de esta segunda mitad del curso, vimos un poco de análisis de requerimientos. Y cuando nosotros analizábamos requerimientos, nosotros teníamos un problema que podría ser un enunciado, podría ser una serie de documentos, podría ser entrevistas con personas, hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer para obtener información. Y en base a eso nosotros podemos extraer información de lo que nosotros tengamos a mano, que muchas veces es una información muy vaga, pero es la información que tenemos. Y podemos extraer estos puntos que son súper relevantes e importantes saberlos cuando uno está diseñando un Data Warehouse. En primer lugar, la descripción de la organización. ¿Qué tipo de organización es? ¿Cuántas personas tiene? ¿Cuál es su rubro? En segundo lugar, la descripción del problema que se quiere resolver, porque obviamente yo les dije que aquí el Data Warehouse no lo estoy creando porque se me ocurrió hacer un Data Warehouse, sino que yo estoy solucionando un problema. Por lo general, las organizaciones siempre quieren optimizar sus costos o sus ventas y está relacionado con ingresos y egresos, con utilidades, con optimizar recursos. Entonces, el problema siempre por lo general va a ser uno de ese estilo. Después tenemos los beneficios para la organización. Obviamente, si la organización logra solucionar su problema de costos, su problema de optimización de recursos, va a tener mayor rentabilidad, va a tener mayor utilidad, va a tener alguna ganancia, va a poder tomar decisiones más rápidas. Entonces, siempre hay beneficios que uno sabe que existen si es que se le otorga a la organización un mecanismo para que tome decisiones más rápido. Tenemos los usuarios que se apoyará, que por general son los usuarios que van a usar el Data Warehouse, que en general son las personas de la organización, que pueden ser los gerentes, pueden ser los encargados de área, los jefes de área, o puede ser algún analista en particular que va a trabajar con los datos. Y siempre es necesario tener claro a cuánto, quizás más que a quiénes, sino a cuántos tipos de usuarios distintos vamos a tener. Porque obviamente a los usuarios de tipo gerente le importa cierta información, a los usuarios de área le importa otra información, más acotada a su área, el gerente va a hacer como una visión más general, entonces como que tenemos que también tener la visión de a cuántos tipos de usuarios vamos a apoyar. Después vienen los requerimientos en sí. Y cuando vimos los requerimientos en sí, yo les mostré que estaban escritos en general en formato de esta tabla que está acá, que dice 3 campos: requerimiento, categoría y descripción. En requerimiento uno por lo general escribía el qué, y escribía un verbo de qué es lo que quiere lograr. En categoría escribía si era descriptivo o predictivo. Y bueno, y esto nos va a hacer mucho sentido en la clase de hoy, porque justamente la minería de datos viene a apoyar dos tipos de tareas, que son las descriptivas y las predictivas. Entonces, por eso nosotros también hacíamos esa distinción acá, cuando escribíamos requerimientos. Y finalmente tenemos la descripción, el por qué y el cómo voy a lograr que este requerimiento sea ejecutado. Después teníamos que ver el proceso en general. Acá nosotros sabemos que hay un problema que estamos resolviendo, pero acá vamos a acotar el proceso particular que vamos a resolver con el Data Warehouse. Puede ser análisis de venta, análisis de costo, de utilidad, en general venta, utilidad, como que es casi todos los problemas que hay. Nivel de granularidad. Acá yo me voy a tener que escribir qué tan fino va a ser mi análisis, qué tan fino voy a guardar los datos, porque por ejemplo acá un aspecto súper importante que tenemos que considerar, y yo creo que es el que siempre hay que considerar al menos, es el tiempo. Y con tiempo me refiero a qué unidad de tiempo voy a analizar yo con este Data Warehouse. Voy a analizar ventas diarias, voy a analizar ventas semanales, ventas mensuales, ventas anuales,
todas juntas, una en particular. Acá hay que ser bien claro en ese sentido de qué es lo que estoy analizando. ¿Cuál es mi unidad mínima de información que yo puedo analizar gracias a este Data Warehouse? Y no solo el tiempo, puede ser, si tengo productos, puede ser ya por producto, pero los productos tienen categoría. Ah, ya, entonces por categoría. Si tengo clientes, los voy a analizar por cliente o los voy a analizar por tipo de cliente, porque el cliente igual tiene sus ciertas características. Pues el cliente puede tener ingresos, puede tener nivel educacional, nivel de ingresos, rango etario. Hay ciertas características que también pueden impactar en el nivel de granularidad que yo busco analizar. O bien yo analizo al cliente como unidad, porque el cliente puede tener varias con participaciones dentro de mis ventas. Eso también hay que decirlo acá en nivel de granularidad. Finalmente viene como la definición, en los últimos dos pasos, la definición más concreta del Data Warehouse, que son la definición de dimensiones y la información que voy a almacenar sobre el proceso. En dimensiones yo tengo que escribir todas las distintas categorías por las cuales yo podría segmentar mis datos. Y acá con categoría siempre va el tiempo. Por ejemplo, si yo decidí que lo voy a hacer semanalmente, ya, entonces necesito crear una dimensión que se llame tiempo, que almacene el número de semanas. Si voy a hacer un análisis por producto, necesito crear una dimensión que se llame producto y que tenga escrito el nombre de producto. Si lo voy a hacer por categoría de producto, necesito crear una dimensión que se llame categoría de producto y también colocar todos los valores posibles que tengan los productos. Y así. Entonces, en dimensiones yo voy a colocar todos los criterios por los cuales yo puedo segmentar mis datos. Si lo quieren ver como más cuando lo vimos Power BI, acá ya están como todos los filtros que yo puedo hacerle a los datos. Esas son las dimensiones. Y en información almacenada sobre procesos, hechos, acá vienen los datos numéricos. Siempre son cantidades o dinero. Es por lo general con lo que se trabaja acá que bueno, el dinero igual es una cantidad. Pero eso es en general lo que uno almacena cuando hace hechos. Y acá, si lo quieren ver también de nuevo desde la perspectiva de Power BI, acá son las cantidades que aparecen graficadas. Siempre aparecen cantidades de cosas, ingresos de cosas, utilidades. Esas son como la información que es relevante almacenar sobre un proceso para un data warehouse. Ya. Después de ver análisis de requerimientos, nosotros, bueno, lo vimos casi al mismo tiempo. Nosotros vimos modelo multidimensional, que es el modelo de datos que nosotros vamos a tener que hacer para poder describir un data warehouse. Y en ese sentido, nosotros también volvemos a hablar de las dimensiones de la tabla de hechos, porque el modelo que nosotros vamos a hacer es uno que se llama Rollup, que es un Relational OLAP. Y las características que tenía este modelo Rollup era que siempre tiene la misma estructura. Acá no hay dónde perderse, no hay posibilidad de que, o sea, bueno, hay posibilidad, pero ojalá que nadie tenga malo eso en particular en el certamen, si es que lo preguntamos. La estructura es siempre igual. Al medio va una tabla que se llama tabla de hechos. Siempre las cardinalidades, uno o muchos, van apuntando hacia el medio, hacia la tabla de hechos. Y en los extremos están las dimensiones. Y bueno, acá tengo que hacer que me coincida la cantidad de dimensiones con las claves primarias foráneas que voy a tener en la tabla de hechos. Por ejemplo, acá ID de tipo es una clave foránea de tipo de manzana. La clave ID de supermercado es clave foránea de ID de supermercado de acá, y ID de tiempo es clave foránea de acá. Y las tres juntas, la combinación de los tres valores juntos es una clave primaria. Eso es lo que quiere decir esa doble notación de primario foráneo acá. Ya, ¿y qué es lo que viene a representar esta tabla perdón, este modelo Rollup? Es un cubo. En realidad se le dice cubo cuando un cubo uno lo conoce como cuando tiene tres dimensiones, de un cuadrado en tres dimensiones. Pero en general uno le va a decir cubo a cualquier cantidad de dimensiones, n dimensiones, 9 dimensiones, 8 dimensiones. Y acá yo le había puesto un dibujo de lo que es como visualmente un cubo, en donde un lado del cubo es, por ejemplo, el supermercado, otro lado es el tipo de manzana,
y si yo pongo varios de esos pedazos, varios de esos cuadrados hacia atrás, yo los voy a analizar por mes. Entonces, acá tenía mis 3 dimensiones del cubo, que acá yo los muestro como representación visual de qué sería un cubo, y acá lo muestro lo que sería en Rollup. Entonces, el número que está guardado acá adentro, ese 120, 12, 233, 4, 3, ese número que está ahí es el que va en la tabla de hechos, es esa cantidad que aparece acá. Y bueno, y las claves son las dimensiones que yo puedo tenerle al cubo para poder clasificarlo. Nosotros vimos que habían varios tipos de esquemas para hacer esquemas Rollup. Y en general nuestra clasificación va más por cantidad de tablas de hechos que tiene y cómo están divididas las dimensiones. El modelo más simple que nosotros vimos se llamaba estrella, en donde el centro es una tabla de hechos y las puntas son las dimensiones. Y acá no importa si la estrella tiene 5 puntas, tiene 4 puntas, tiene 10 puntas, siempre va a ser estrella si es que cumple con las características de que son el centro de esta tabla de hechos y solamente hay una dimensión conectada por punta. Una tabla conectada por punta en las dimensiones. Esas son las características que debe cumplir un esquema estrella. Si queremos expandir un poco más el modelo de estrella, tenemos el esquema copo de nieve, en donde las dimensiones se han separado en forma de que yo pueda tener una relación de una dimensión agrupa a otras dimensiones. ¿En qué quiero decir en eso? Tengo la tabla de hechos aquí, y yo digo, ya, perfecto, quiero ver la cantidad vendida por sucursal. Si me quedo chico en ese análisis, o si yo soy una persona que requiere información como más general, digo, ya no me sirve por sucursal, quiero ver todas las sucursales de una comuna. Entonces ya, esta dimensión en particular que va para acá, yo la puedo segmentar en 3 niveles distintos. Y cada nivel va a agrupar al anterior. Entonces, una comuna me va a agrupar a todas las sucursales que tenga esa comuna, y yo voy a poder analizar la cantidad vendida de la comuna. Bueno, si yo soy un poquito más, no sé, importante dentro de la organización, quizás me va a interesar no verlo por comuna, sino verlo por país. Y esta es una empresa multinacional, entonces digo, no, ya, ahora quiero ver, comparar cómo están los distintos países donde opera la compañía, la empresa. Entonces yo digo, ya, puedo agrupar todas las comunas por país, y ahora voy a analizar la cantidad vendida por país. ¿Por qué? Porque este país tiene una o muchas comunas, esta comuna tiene una o muchas sucursales, y esas sucursales tienen una o muchas ventas. Entonces yo puedo mirar la tabla de hechos, las cantidades y el monto percibido, la puedo mirar en distintos niveles. Y cuando yo tengo esa división como en las dimensiones, porque acá también las otras dimensiones también tienen como divisiones, tienen como niveles de información, eso se llama copo de nieve. Bueno, ¿por qué se llama copo de nieve? Porque se parece a una estructura como de copo de nieve que siempre tiene un centro, y hacia afuera se va como dividiendo en más partes. Este modelo sigue teniendo una sola tabla de hechos, y esa es su característica. Entonces, si nosotros tenemos un modelo que tiene una sola tabla de hechos, podemos tener bueno, solamente hemos visto dos opciones. Si las dimensiones son simples, son una sola tabla, es estrella, y si las dimensiones están segmentadas como en niveles, ahí ya estamos hablando de copo de nieve. Ya, y una tercera posibilidad es que nuestro Data Warehouse tenga más de una tabla de hechos, y esto es muy común, porque en general lo que pasa es que cada tabla de hechos viene a ser un data mart. Recordemos que un data mart era un segmento del data warehouse, o sea, si yo junto muchos data marts en una organización, tengo un data warehouse. También puedo tener el caso de que un data warehouse sea un solo data mart, y ahí tengo una sola tabla de hechos, pero lo que en general ocurre es que un data warehouse va a tener más de una tabla de hechos, y cuando yo tengo un modelo donde aparece más de una tabla de hechos, y como yo sé que hay más de una tabla de hechos, porque estoy mirando las cardinalidades, hacia dónde apuntan los uno muchos, o sea, en el extremo de la línea donde está el uno muchos, siempre va a ser una tabla de hechos. Entonces, esta es una tabla de hechos, y esto también es una tabla de hechos, porque cumple con la característica de tener uno muchos en el extremo de acá. Ya, si mi modelo tiene más de una tabla de hechos, entonces es una constelación.
Y bueno, y obviamente puedo tener una combinación de todos los modelos que yo les describí, pero estos son como los esquemas que uno analiza en general cuando pasa a este tipo de contenido. Ya, después de ver análisis de requerimiento y de ver modelo multidimensional, nosotros vimos todo lo necesario para poder crear o sea, no vimos cómo crear una estructura ETL, pero vimos cómo era el proceso más o menos de extraer y transformar y cargar los datos. Y acá usamos un poco de los conocimientos que nosotros ya sabíamos de base de datos también para crear un data warehouse en Access. Entonces nosotros vimos que habían dos posibilidades. O sea, bueno, obviamente hay muchas posibilidades, pero nosotros acá en el curso vimos dos nomás. Tenemos las fuentes de datos que pueden ser archivos de Excel, que tienen múltiples formatos, que tienen datos incompletos, que pueden tener datos inconsistentes entre sí, y bueno, esa es la desventaja de trabajar con archivos en vez de una base de datos. Y nos dimos cuenta que había que hacer harto trabajo para procesar manualmente los datos, agruparlos, había que corregir inconsistencias, había que crear columnas en el Excel que nos representaran a las claves foráneas, las claves primarias, había que calcular a mano las medidas, había que generar un archivo Excel temporal, que igual es una estrategia que se usa en varios tipos de procesos ETL. Y después ese archivo temporal nosotros lo terminamos importando a Access y creamos nuestro modelo rollup. Obviamente podríamos crear las tablas también con nuestros comandos create table que nosotros sabemos de SQL, pero bueno, Access igual nos da algunas herramientas más sofisticadas para poder hacer ese trabajo. Obviamente esto no es solo para Access, yo podría repetir este proceso en cualquier motor de base de datos relacional, y sería lo mismo, nosotros también conocemos MySQL, entonces en MySQL quizá hubiera tenido que ir a la tabla a mano, pero después MySQL también tiene una sección importar que yo podría haber usado para agarrar los datos. Bueno, y en el segundo caso que vimos, que era un poquito más sencillo, tenía una base de datos OLTP, que son las bases de datos del tipo de la primera mitad del curso. Y bueno, y la principal dificultad que tienen las bases de datos OLTP para diseñar Data Warehouse es que los datos están almacenados en cualquier parte. El diseño es libre, entonces las cantidades tengo que ir a buscarlas, y si no están explícitamente escritas, tengo que calcularlas. Nosotros vimos también que habían consultas SQL que se llamaban un comando especial que no vimos antes, que no lo vimos ahora, que es el comando group by, que me sirve para agrupar varias filas de una tabla en una sola fila y poder calcular cosas agregadas. Entonces teníamos que realizar consultas SQL, teníamos que construir las dimensiones a mano, corregir inconsistencia, creábamos columnas auxiliares para poder representar claves foráneas, y eso lo podíamos, dependiendo de la herramienta que estábamos usando, copiar a ver, llegó alguien, copiar a Access, directamente copiar, pegar de Access a Access, o yo lo podía exportar a un Excel y después de Excel importarlo a Access. Teníamos múltiples opciones para poder hacerlo. Lo importante acá era, en general, saber hacer la consulta group by que nos va a servir y resolver cualquier inconsistencia que haya con los datos. Eso es como lo relevante. Aunque en general, cuando uno trabaja con base de datos OLTP, no hay tanta inconsistencia, porque igual que los datos ya estén en un formato más estructurado que una base de datos, eso es un beneficio. Ya, después de nosotros tener los datos cargados en el Data Warehouse, nosotros podamos usar los datos. Y ahí vimos que podíamos usar el Data Warehouse. Bueno, acá también está marcado el punto de desarrollo de aplicaciones BI, pero que en realidad nosotros, ese punto está más enfocado como cuando uno desarrolla a mano una herramienta BI, pero bueno, nosotros también, en cierta medida, cuando hacemos un dashboard, también estamos haciendo eso, o usar el Data Warehouse directamente y nos conectamos a él, por ejemplo, con Excel. Entonces, después de cuando uno ya tiene un Data Warehouse, pues uno puede conectarse al cubo de datos que tiene y hacer uso de los datos. Y para eso nosotros teníamos tres formas de hacerlo.
nosotros ya hemos visto dos de estas tres formas. En la primera forma era análisis OLAP con tablas, que lo vimos con Excel. Ustedes también tuvieron que hacer un quiz con eso. Tenemos análisis OLAP con dashboard, que fue lo que aprendimos a hacer con Power BI. Y ahora vamos a ver minería de datos, de qué es lo que puedo hacer yo con los datos. Porque obviamente yo me puedo conectar al cubo y hacer otras cosas. Vimos también que para poder hacer análisis OLAP, nosotros teníamos que pensar, por ejemplo, en la perspectiva de un cubo. Y habían varias operaciones que yo le podía hacer al cubo. Tengo mi cubo original, que tiene acá, dice, tienda, ciudad. Acá hay una dimensión que se llama ciudad, una dimensión que se llama trimestre, otra dimensión que se llama producto. Yo podía meterme, o sea, salir un poco de una dimensión, no sé si se acuerdan recién cuando dije que había algunas dimensiones que tenían como estos niveles hacia afuera del esquema copo de nieve. Entonces, por ejemplo, las ciudades están todas agrupadas por una por un país. Entonces yo puedo el cubo mirarlo como desde más fuera, mirarlo desde más adentro, me puedo meter a categorías de producto, me puedo meter a los trimestres, ahora pueden ser meses, pueden ser años. Entonces, depende de cómo esté construido el cubo, yo puedo navegarlo, puedo meterme más afuera, más adentro, ver los detalles. Podía hacer un corte, un slice del cubo para ver solamente una tabla en dos dimensiones. Podía hacer un subsegmento del cubo. Podía rotar las dimensiones si es que ya no era agradable para mí ver, por ejemplo, una tabla en Excel que fuera muy larga hacia el lado, podía rotarla, entonces es más práctico para verlo. Y así hay hasta operaciones que uno en general hace para análisis de OLAP. No es necesario que sepan los nombres de las operaciones, solamente se las digo como referencia, como para que sepan más o menos lo que uno tiende a hacer cuando hace análisis OLAP. Quizá uno lo hace intuitivamente, uno cuando se pone a explorar los datos, pero esos son como los nombres de las operaciones. Entonces vimos que se podía hacer análisis OLAP con Excel. ¿Y cómo se puede hacer análisis OLAP con Excel? En una diapositiva está el paso a paso. Acá solamente puse una imagen como referencial para hablar de esto. Pero lo que nosotros tendríamos a hacer es conectar nuestro cubo a Excel y lo cargábamos como tabla dinámica. Entonces acá nosotros podíamos poner en columnas podíamos poner una dimensión, en filas podíamos poner otra dimensión, y al medio nos van a quedar, en valores ponemos el valor de la tabla de hecho. Entonces acá nosotros podríamos empezar a encontrar cosas, los podríamos empezar a ordenar, aquí lo podríamos filtrar por otra dimensión más, y así podemos ir descubriendo cosas que tienen los datos. Obviamente este análisis va a ser tan potente como haya sido el diseño de nuestro cubo. Si tiene pocas dimensiones o si no tiene esta segmentación distinta de niveles, no va a ser tanta la información que nosotros vamos a tener. Y si yo quisiera saber, por ejemplo, acá dice, este era de cantidad de ventas por tipos de clientes, era se me una cartera de clientes. Si yo veo acá esas 68 ventas que están acá, yo acá les podía hacer clic y ver en particular qué datos me dieron origen a esas 68. Entonces es súper importante acá tener una herramienta potente para poder hacer análisis solar. Excel es solamente una de las alternativas. Hay otras alternativas también que nosotros revisamos cuando vimos el mercado que había de inteligencia y negocios para poder hacer análisis solar. Pero bueno, esto es lo que nosotros podemos hacer ahora. Y la otra alternativa que vimos nosotros también para analizar datos era Power BI, que vimos que era súper potente también y que no había que saber mucho para poder usarlo. De hecho, la interfaz es súper intuitiva. Vimos que se podía conectar a nuestro cubo, vimos que también podíamos conectarnos a un Excel y trabajar un poquito para poder hacer las visualizaciones. Y acá esto también es súper interactivo, entonces yo puedo hacer clic en una visualización y se filtra la otra, o puedo hacer zoom en el mapa, aquí tengo una tabla que también puedo ver, puedo hacer unos filtros globales, entonces era súper interactivo todo. Y esas son las dos... Sí, esas son las dos formas que nosotros hemos visto hasta el momento de analizar datos. Y nos queda la última patita de análisis de datos, que es con minería de datos. No sé si hay alguna pregunta, porque acabo de resumir prácticamente todo lo que entra en el certamen. Profe, en el certamen, ¿cómo lo vamos a hacer con todas las cosas escritas? Todavía lo estoy pensando, ¿ah? Pero el lunes
aprovecho de avisar al tiro. El lunes vamos a hacer un ensayo del certamen también para ver todos esos temas, porque igual yo tengo una idea de cómo hacer el certamen que sea escrito. También tengo una idea de cómo hacer el certamen de que sea mitad escrito, mitad haga algo interactivo. Entonces ahí estoy viendo. Pero igual obviamente va a ser más aplicado, no va a ser de haga un dashboard. Yo creo que va a ser más de, aquí tiene un dashboard, ¿qué datos puede analizar del dashboard? Quizás lo único que sí les voy a pedir que hagan en el certamen va a ser por ejemplo, el análisis de requerimiento de acá hay un problema, escriba todos los puntos. O acá hay un problema, haga el roll-up. Eso es como más directo. Pero en la parte de análisis de datos yo creo que es demasiado el tiempo que uno tiene que usar para poder hacer un dashboard, va a ser un juego, quizás va a ser más como acá tiene datos, dígame cosas importantes de los datos. Pero bueno, eso lo vamos a practicar un poco el lunes. El ensayo de certamen va a tener 9 puntos en total, van a ser 3 preguntas, 3 puntos cada pregunta, y esos 9 puntos van a ir en la nota del certamen 2. Entonces vamos a tener hasta 15 puntos, igual que para el certamen 1, 15 puntos adicionales que puede tener el certamen 2. Obviamente el certamen 2 no puede ser mayor a 100 en la nota final, pero bueno, son 15 puntos que también les pueden servir para cualquier cosa. Voy a dejar también un anuncio después de esta clase para los que no se hayan podido conectar hoy día, también para que estén al tanto de cómo la modalidad que va a tener el ensayo de certamen. Todavía estoy pensando porque igual esta parte es súper práctica, entonces como que igual hacer escribir tanto no me fue una idea. Entonces todavía estoy pensando cómo poder solventar eso en nuestra modalidad online de clases que tenemos. Ya. Si tienen más preguntas, obviamente pueden hacer más preguntas. Hasta aquí entra en el certamen 2. Y con eso quiero decir que el tema que vamos a ver ahora de minería de datos no entra en el certamen 2, pero sí entra en el certamen regulativo. Así que ustedes ya tienen todos los conocimientos, y de hecho ya los tenían antes. Les subí varias guías también para que puedan practicar. Si tienen dudas, pregúntenme, no hay problema. Ahora vamos a ver como el último tema del curso, que obviamente lo vamos a ver superficialmente, pero es como también para que ustedes sepan de qué se trata el tema de minería de datos, y puedan investigar más si es que les gusta. Bueno, y también relacionado con los quizzes, no sé si todos leyeron el anuncio que escribí el domingo, pero yo sé que estamos todos muy cansados, entonces por eso tomé la decisión de no hacer más quizzes, no hacer el quiz 7, y hasta el momento no me ha llegado ningún correo diciendo de alguien que quiera hacer el quiz, o que se sienta perjudicado, quiero decir, por haber eliminado un quiz. Porque igual me interesa que le pongan alto empeño al certamen 2 también para que hayan buenas notas. Igual, y siento que hacer más quizzes va a ser como quitarles tiempo de estudio, y quizá también tienen más ramos que están como también con las pruebas finales, entonces prefiero que tengan más tiempo para estudiar el certamen 2. También les voy a confirmar ahora después de la clase si es que me llegó algún correo, porque hasta el momento no me ha llegado nada. Pero no sé ahora, no estoy viendo el correo ahora como para ver si me llegó algo o no, pero no creo que me haya llegado algo. Entonces vamos a ver el último tema del curso, y tengo una pausa entre medio de acá porque igual es un poco extenso. Ya, entonces, empezamos con minería de datos, y cuando yo hablo de minería de datos me refiero a un conjunto de técnicas y herramientas destinadas a extraer conocimiento útil, comprensible y previamente desconocido. O sea, yo estoy tomando datos y yo no sé lo que son esos datos. Puede que tenga una descripción vaga del conjunto de datos que estoy analizando, pero en general cuando yo hago minería de datos hago lo mismo que cuando estoy haciendo la minería tradicional. Estoy haciendo un hoyo en una montaña, en un cerro, y no sé si voy a encontrar minerales o no, pero voy a seguir haciendo el hoyo hasta que encuentre algo. Minería de datos es algo parecido. Entonces yo voy a tener
muchos datos, voy a tratar de explorarlo de distintas formas y voy a usar distintos algoritmos, distintas tareas, distintos software que me va a facilitar el trabajo y me va a ayudar a descubrir ciertas cosas, ciertas relaciones que tienen los datos, ciertos datos que están malos, no sé, varias cosas que voy a poder hacer. Es un trabajo semi-automático sobre los datos, se basa sobre la generación de conocimiento descriptivo y predictivo, y acá entran de nuevo estas dos palabras que yo les dije que estaban que aparecían en análisis de requerimientos, y contribuye a tomar decisiones de organización. Obviamente, la minería de datos no es un proceso como tan estructurado como el que vimos de análisis solar. De hecho, acá tengo un diagrama que me dice en qué contexto se encuentra la minería de datos. Nosotros lo que estamos haciendo en general en esta segunda mitad del curso es inteligencia de negocio. Y para hacer inteligencia de negocio tenemos varios tipos de herramientas, tenemos el análisis lab, tenemos data warehouse, tenemos la visualización, tenemos algunos sistemas propios de la organización, y tenemos la minería de datos. En este gráfico que aparece acá, aparece como en los ejes, aparece qué tipo de decisión estoy tomando, estructuradas, semiestructuradas, desestructuradas, o decisiones estratégicas, tácticas, operativas. Y la minería de datos aparece en dos lados, en decisiones estructuradas, estratégicas, tácticas, y decisiones semiestructuradas, operativas. Bueno, ¿y por qué aparece ahí? Porque en general la minería de datos no es tan estructurado el proceso que hago para poder hacer el análisis, y también se apoya mucho en la matemática. De hecho, acá hay una clasificación que aparece acá con colores, dice Business Intelligence activo y Business Intelligence pasivo. El activo está la minería de datos, y esta clasificación es en base a que acá se utiliza como los datos como en tiempo real con modelos matemáticos, versus el Business Intelligence pasivo que se hace con los datos en sí. Los datos no están ahí y estuvieron ahí en el pasado, entonces como que en realidad no le estoy haciendo nada nuevo a los datos. Con data mining yo le estoy agregando un poco de potencial a los datos, le estoy agregando un modelo matemático, me estoy preguntando en lo que podría hacer. Quizás con el análisis pasivo que aparece acá no puedo hacer tanto eso porque no tengo tantas herramientas para hacer eso. Pero en eso, como en ese contexto más o menos se mueve la minería de datos. Es como otra estrategia para poder hacer análisis de datos. Entonces yo les hablé que la minería de datos tenía tareas y tenía métodos. Y vamos a entender una tarea como algo descriptivo o predictivo, que yo quiero hacerle a los datos. Y un método va a ser una técnica con la que me es posible resolver una tarea de minería de datos. Entonces, siempre vamos a hablar de tareas y métodos. Vamos a hablar de una tarea descriptiva o de una tarea predictiva, y cada una de esas tareas va a tener un método asociado. Las tareas descriptivas son los datos de entrada se presentan sin etiquetar y sin orden alguno, y se busca describirlos y no predecir datos nuevos. Es más o menos lo mismo que veníamos haciendo con el análisis lab tradicional. Tengo un conjunto de datos y quiero ver, ya tengo género, pueden ser dos valores, tengo todos estos tipos de clientes que pueden ser de todos estos niveles educacionales distintos, estas son las cantidades, como tomo los datos y simplemente los describo. Y acá tenemos las tareas que son las más entretenidas, que son las tareas predictivas, que consisten en considerar problemas en los que hay que predecir uno o más valores que no se encuentran en el conjunto de datos en sí. O en predecir cómo, si yo tengo un conjunto, un dato nuevo, qué tipo de clase o categoría va a tener ese dato en mi conjunto de datos. O también predecir qué orden podrían tener los datos. Vamos a ver un ejemplo, o sea, varios ejemplos como menos prácticos para que quede clara esa idea. Ya, este es el resumen de todos los métodos generales que hay en minería de datos. Vamos a pasar rápidamente por todos ellos. No vamos a pasar por toda esa rama que dice técnicas acá, sino que vamos a ver como los que están acá arriba nomás: visualización, correlación, detección de anomalías, asociación, segmentación, clasificación, redacción estadística y pronósticos, que son como las categorías bases de esto. Obviamente, esto da para hablar mucho, pero acá yo les hice un resumen nomás. Y bueno, vamos a partir con las tareas descriptivas.
yo ya hice una clase de introducción a la visualización, entonces acá quise mostrar otras cosas, porque es más o menos lo mismo. Cuando uno visualiza datos, uno puede tener distintos tipos de gráficos, de tortas, de barras, de muchas cosas. Pero también uno tiene muchas coordenadas de las que moverse. Acá tenemos otros tipos de coordenadas que no son tan usuales verlas en gráficos, pero que también hay software especializado en minería de datos que los provee. Que acá son, por ejemplo, las coordenadas paralelas. Acá tengo varios criterios y acá las líneas van, cada coordenada tiene su propio eje, entonces como que se va mostrando acá la variación en algún tipo de criterio. Tengo estas coordenadas paralelas circulares, que es como parecía eso, pero se van conectando como una tela de araña. Tengo unas coordenadas radiales, tengo las coordenadas radiales expandidas, entonces tengo como varias formas más también de mostrar los datos y que sirven para distintas tareas que yo pueda tener que hacer. Acá hay otras también representaciones que puedan ser útiles. Por ejemplo, acá hay una representación icónica que no hace referencia a ningún modelo básico, sino que es algo diseñado a medida. Y también tenemos coordenadas paralelas, que está aquí en un gráfico tridimensional, también que puede servir como visualización. Entonces, tengo esta tabla que por sí sola no me dice mucho, que no tiene color, que no sé, que quizás sea difícil de leer, pero si yo llevo esta tabla a visualizaciones, yo puedo obtener más información y describir más fácil mi conjunto de datos. Ya, segunda categoría de tareas descriptivas es el método de correlaciones y factorizaciones. Bueno, acá dice una descripción sobre matemática, pero lo que yo quiero decir es que acá, este es el set de datos es súper conocido este set de datos, es de una flor que se llama iris. Hay tres tipos de flor: la iris setosa, la iris versicolor y la iris virgínica. Y hay un conjunto de datos súper conocido en estadística que tiene los datos del largo, por ejemplo, del sépalo y del pétalo de la flor, de varias flores, como que le hicieron las medidas y toda la cosa. Y este set de datos está público en internet y en varios software. Pero lo que yo lo quería mostrar acá es que en esta matriz que está acá de datos, estoy graficando en un gráfico de dispersión. Por ejemplo, acá estoy el largo del sépalo por el ancho del sépalo. Entonces, en este cuadrante está largo por ancho del sépalo. En este está largo del pétalo por ancho del sépalo, y acá está por largo del sépalo. Y así todos estos cuadrantes tengo estos cuatro criterios, cuatro medidas, quiero decir, y las estoy graficando acá como en el eje XY. Pero lo relevante acá es cuando yo busco correlaciones, yo busco que mis datos se parezcan a alguna función matemática conocida. Entonces, por ejemplo, este cuadrante que está acá, que es el ancho del pétalo por el largo del pétalo, que es esta que está acá, parece ser una línea recta. Si yo grafico estos dos valores, parece ser que hay como una línea recta acá en diagonal. Como que se parece a una función x, una función y igual a x, una función lineal. Entonces yo acá podría entrar a sospechar de que estos dos valores numéricos están correlacionados numéricamente. Obviamente hay otro tipo de correlación, que hay distintos modelos matemáticos para eso, pero acá les quise mostrar solamente el más sencillo, como el más simple de todo, y el quizá que tiene más herramientas como en todos lados, es cuando yo estoy buscando alguna correlación lineal de datos. Entonces, no sé si ven que acá hay como una línea recta de los datos. Si yo tuviera que promediar todos estos puntitos, yo quizás podría hacer una línea recta muy, muy recta. Obviamente hay puntos que se salen un poco, pero detalles. Siempre estoy buscando acá aproximar. Bueno, así como les dije que hay puntitos que se salen, sí, hay datos que no están, cuando yo tengo un conjunto de datos siempre, o la mayoría de las veces, es raro que no pase esto,
siempre me voy a encontrar con datos que parecen no seguir como un comportamiento similar a los demás datos. Y esos datos se llaman outliers. Entonces acá tengo dos tipos de diagrama, que es el gráfico de barras y este gráfico de 2 dimensiones, que también es dispersión, en donde yo veo acá que estas barras están súper juntas, todas juntas, entonces tengo, no sé, puede ser cualquier cosa. Tengo varios valores que van de 1 a 6, y tengo un valor que está en 12. Tiene un, no sé, puede ser tamaño, eh, puede ser, no sé, peso, puede ser cualquier cosa. Y están todos acá juntos los datos, excepto este que está separado. Cuando encuentro un solo dato que está muy separado de todos los demás, ese dato es una anomalía o es un comportamiento extraño, o si, por ejemplo, estoy analizando datos bancarios, puede ser un fraude. Es súper importante también en Minidatos también descubrir dónde están esos datos, y para eso nosotros nos apoyamos mucho de las visualizaciones o también de herramientas particulares que hay para detectar outliers. En este segundo caso, yo acá tengo un gráfico en 2 dimensiones, en donde estos puntitos circulares están súper agrupados en esta esquina, y estos puntitos cuadrados también están súper agrupados en esta esquina, pero hay un punto circular acá que está como súper lejos de su conjunto circular, y también está súper lejos de los cuadrados, entonces yo no lo podría agrupar ni con uno ni con otro, como que yo siento que ese punto algo raro tiene. Entonces es importante ver qué dato es ese y qué está representando. Otro método que yo puedo utilizar para hacer tareas descriptivas son las reglas de asociación. Esto yo lo había mostrado como en una introducción que habíamos visto antes, pero en general arriba sale como la descripción como más de matemática o lógica. Pero en general lo que dice esta regla de asociación es que si se cumple esto, 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 entonces pasa esto, esto, esto. Eso es como lo que buscan hacer las reglas de asociación. Entonces, acá teníamos varios ejemplos. Entonces, acá tenemos las asociaciones frecuentes, que son como las de mayor porcentaje. Entonces, en general, la mayoría de los datos son de sexo masculino y casado. ¿Por qué? Porque es un 60%, el 3%, hay 3 casos, que son esos 3 amarillos que están marcados. Casado e hijos mayor a 0 es el 40% de los datos, porque son 2 casos, que son estos que aparecen ahí en marcados también. Y ahora nos vamos como a la regla de asociación en sí, las dependencias. Si el dato es de sexo masculino, entonces existe un 75% de probabilidad que sea casado. ¿Por qué? Porque primero identifiquemos los datos de sexo masculino. Son todos estos que están acá, son 4. Y de esos 4 hay 3 que son casados. Entonces yo acá estoy como haciendo una descripción de un atributo en base a otro. El mismo caso, pero al revés. Si el dato está casado, la persona está casada, es 100% probable que sea masculino. ¿Por qué? Porque hay 3 casados y todos son masculinos. Entonces también depende de cómo haga la dependencia, es como del porcentaje que voy a ir obteniendo acá en la descripción. Otro caso. Si está casado, el 66,6% tiene hijos, tiene más de 0 hijos, tiene hijos. Y si lo vemos al revés, para los que tienen más de 0 hijos, el 100% es casado. Entonces, esto es una tarea de descripción de los datos en donde yo voy a ir describiendo con porcentajes como las cosas que van pasando. Obviamente hay formas de construir esto. Acá tengo un algoritmo preliminar como para construir esto. Y cuando hablamos de regla de asociación, tenemos que hablar de métricas. Hablamos de soporte. Representa la utilidad de la regla correspondiendo con el número de casos o porcentaje. Por ejemplo, lo vamos más adelante, un ejemplo más práctico. Pero es como la cantidad de casos mínimos que voy a considerar para una regla. Y la confianza refleja la certeza de la regla en algún porcentaje. Entonces, yo tengo una regla de asociación, entonces yo digo que, no sé,
si ese sexo masculino es casado, y ese tiene un 75% de probabilidad de ser así, pero yo digo, quiero una confianza del 90%. Entonces, esta regla de acá no me ofrece una confianza de clasificación del 9%, de asociación del 9%, perdón. Entonces, esta regla ya no la podría usar. Y cuando hablo de soporte, quiero reglas que me consideren al menos 3 casos. Entonces, ya no podría considerar, por ejemplo, esta regla de acá porque me considera solo 2 casos. Ya no me es útil. Entonces, soporte se refiere a la cantidad de casos que considero y confianza al porcentaje mínimo que yo espero que la regla me soporte. Bueno, acá está la descripción más matemática también de antecedente y consecuente, pero en realidad me interesa más que se queden con la idea. Vamos a ver un algoritmo muy básico de asociación, como para que vean lo que pasa por detrás cuando un software de minería de datos trabaja con esto. Obviamente lo vamos a ver súper por encima, tampoco es necesario como que se lo aprendan de memoria, o quizás sí, no sé. Pero en general, esta regla de asociación con el algoritmo a priori hace 2 fases. Búsqueda de ítem sets frecuentes y establecimiento de dependencias. Ahora vamos a ver en detalle estos dos fases con un ejemplo. Tenemos los datos de compra de parte de 5 clientes respecto a 5 productos específicos. Entonces acá tenemos el cliente A, B, C, D, E que compra el producto 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, acá el cliente 1 va a comprar el producto 1 y 3. El cliente, perdón, y el cliente B va a comprar el producto 2 y 3 y 5. El cliente C va a comprar el 1, el 2, el 3, el 5. El cliente D solamente compra el 4 y el 5. El cliente E compra el 1, el 2, el 5. Y acá lo interesante que puedo ver en esta tabla es que el producto 4 fue comprado solo por un cliente. Entonces vamos a hacer regla de asociación y vamos a exigir un soporte mínimo de 0,4, es decir, que el producto haya sido comprado por al menos 2 de 5 clientes. Eso quiere decir que el producto 4 lo descartamos de inmediatamente, porque no me interesa ofrecerle soporte a ese análisis. Entonces no vamos a considerar este producto para ningún análisis, porque fue comprado por muy pocos clientes, entonces mi soporte va a ser mayor. Ese 0,4 es porcentaje, 2 de 5 es 0,4. Sí, porque es como el 40%. Ya, entonces, primero vamos a analizar los clientes que compraron un solo producto. Y vamos a hacer el set 1. Los clientes que compraron el producto 1 son 3. Los clientes que compraron el producto 2 son 3. Los clientes que compraron el producto 3 son 3. Los que compraron 4 no lo vamos a considerar, dijimos, porque no hay soporte para eso. Y los clientes que compraron el producto 5 son 4. Y ese es nuestro primer set. Bueno, ahora vamos a hacer item sets, que es un conjunto de sets. Después vamos a analizar los clientes que compraron 2 productos. Y acá vamos a ver las asociaciones que existen entre esos productos. Los clientes que compraron el producto 1 y 2, los clientes que compraron el producto 1 y 3, los clientes que compraron el producto 1 y 5. Bueno, en realidad es como combinar todas las opciones anteriores. Entonces, los clientes que compraron el producto 1 y 2 son 2. Tenemos acá el 1 y el 2, 1 y 2, que son el cliente C y el cliente E, compraron el 1 y el 2. Entonces son 2. Los clientes que compraron el producto 1 y 3 son 2 también, el 1 y el 5 son 2, el 2 y el 3 son 2, el 2 y el 5 son 3, 2 y 5, este y este, sí. El B, C, E. Y los que compraron el producto 3 y 5 son 2. Acá están todas las combinaciones de los datos anteriores, del 1, el 2, el 3 y el 5. Ya, después vamos a ver los clientes que compraron 3 productos. Entonces, los clientes que compraron el 1, el 2 y el 3, los clientes que compraron el 1, el 2 y el 5, el 1, el 3 y el 5, el 2, el 3 y el 5. Y acá solamente tengo 2 casos porque parece que los otros no se cumplen.
1, 2, 5, el 1, el 2 y el 3, ¿nadie compró los 3 juntos? Sí, el C compró los 3 juntos, pero necesito que haya sido el soporte de 0,4, entonces no lo estoy considerando. Acá estoy considerando solamente los que hayan sido comprados por más de 2 clientes, según mi soporte. Entonces, estos son los casos que me quedan. Ya, y los clientes que compraron 4 productos. O sea, todos los que estoy considerando, ninguno. Ninguno compró todos los productos, así que este ítem set queda vacío. Y después tenemos nuestro ítem set final. Y estas son todas las posibilidades de combinación de compra de producto. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para el paso 2. Ahora tengo que empezar a hacer todas las combinaciones de mis valores de adentro. Entonces, por ejemplo, entre producto 1 y 2, tengo que ver si el cliente compra el producto 1, compra el producto 2, y si el cliente compra el producto 2, compra el producto 1, y ahí sí voy haciendo todas las combinaciones posibles. Y acá me van dando como el porcentaje de que esa regla se cumpla. Entonces, si el cliente compra el producto 1, compra el producto 2, 67%, eso significa el 2 de 3. Veamos, producto 1. El producto 1 lo compra el cliente A, C y E. Y el producto 2 lo compra el B, C y E. De estos 3 clientes, ¿cuántos compran el producto 2? Solamente 2, porque el cliente A no compró el producto 2. Por eso tiene un 67%. Bueno, y así se hace con todos los números. Estos que están así en celeste son las combinaciones de los que son de pares de 2. Estos que están en verdes es la combinación de este trío y los morados en este trío de acá. En realidad todo se hace igual. Por ejemplo, acá dice si el cliente compra el producto 1 y 2. ¿Cuántos de esos clientes compran también el producto 5? Los que compran el producto 1 y 2 son el C y el E. Y todo el C y el E compraron el 5, entonces acá hay un 100% de probabilidad de que si compra el producto 1 y 2, también compra el 5. Y así sí, se construyeron todos estos valores. Y finalmente, este es mi resultado. Y acá yo aplico la regla de la confianza. Y yo digo, necesito que la regla de asociación tenga una confianza mínima del 75%. Entonces descarto todas las que son menores a 75 y solamente me quedan estas reglas de asociación. Entonces, estas reglas de asociación dicen que yo sé que si un cliente compra el producto 2, siempre va a comprar el producto 5. Y si compra el producto 5, hay un 75% de probabilidad de que compre el producto 2. Acá estoy describiendo mis datos. Si un cliente compra el producto 1 y 2, es 100% probable que también haya comprado el producto 5. Y así tengo todos mis datos. Y si yo bajo un poco la confianza, puedo tener acceso a más reglas. Obviamente estas que dicen 0,5 ya no pasan por la confianza de 0,6. Pero eso es más que nada lo que se busca con regla de asociación. Creo que este era el último de asociación, perdón, de descriptivo. Y acá tenemos segmentación, agrupamiento, clustering. Bueno, no sé si se acuerdan del monito de los outliers, que habían como grupos bien definidos, que estaban como agrupados. Y hay una técnica descriptiva que busca también encontrar grupos dentro de los datos. Y para eso es súper importante considerar la distancia intragrupo, es decir, todos los elementos que están en un grupo, cuánta distancia tienen entre ellos, y la distancia intergrupo, qué tan separado está un grupo de otro. Si yo cambio esos dos parámetros, puedo encontrar distintas cantidades de grupos. Y obviamente aquí es jugar un poco más con los parámetros de distancia intergrupo y distancia intergrupo, porque eso me va a permitir poner los puntitos más en un grupo o en otro. Acá hay un ejemplo de esta tabla, que es gigante. Bueno, no tan gigante, son 15 valores. Y acá hay algún algoritmo de minería de datos que hizo estos 3 grupos. Obviamente yo los podría haber hecho de otras formas si es que hubiera cambiado los parámetros de distancia inter e intragrupo. Pero, por ejemplo, hay un grupo 1 que son los sin hijos, de alquiler, poco sindicalizados, muchas bajas. El grupo 2, sin hijos, con coche, muy sindicalizados, pocas bajas, normalmente de alquiler y mujeres. Grupo 3, con hijos, casados, con coche, propietarios, poco sindicalizados, hombres. Y acá están como los 3 grupos de datos. Están los 15 puntitos de acá,
están segmentados en base a esos criterios. ¿Y cómo se obtienen estos criterios? Con algún algoritmo de agrupamiento clustering que tenía esos parámetros de distancia intra-inter. Preguntas, quizá hay muchas. No, profe, yo no. Ya. Tengo una pausa ahora de 5 minutos, no sé si la vamos a alcanzar a hacer, porque tengo que hablar todavía de la parte más entretenida de esto. Pero bueno, por lo menos unos 2 minutos que estemos para caminar, respirar y al baño. Y volvemos a las 9:23. A las 9:23. Bueno, ya son las 9:23. No es mucho lo que queda, así que... O sea, tampoco quiero soltar tan rápido, porque igual me interesa que se entienda como lo que estamos viendo. Ya, entonces, ya hicimos un recorrido bastante rápido por la primera parte, que es la minería de datos descriptiva. Y vimos todos estos métodos. Ya vamos a ver estos otros 3 métodos que son de la minería de datos predictiva. Y después tengo una breve demostración también con un software, y en esta diapositiva también hay unos links, por si quieren descargar el software y jugar un poco también. Hay datos de prueba que vamos a usar del mismo software. Y bueno, cuando hablamos de tareas predictivas, en nuestro primer método que vamos a hablar, y es como de los más importantes, de hecho hay una cantidad de técnicas increíble, no sé si vieron acá el árbol, hay muchas técnicas de acá, y hay algunas técnicas que son súper complejas, y que requieren harto estudio, y harta matemática, y harta estadística, redes neuronales artificiales, máquinas de aprendizaje, en general hay harta estadística detrás de esto. Pero obviamente los software de minería de datos nos ayudan un poco también a hacer esas cosas. Nosotros tenemos que entender más o menos los conceptos nomás como para poder hacerlo. Para hacer la clasificación de datos, yo voy a hacer un clasificador. ¿Y cómo voy a construir un clasificador? En general los clasificadores se construyen de esta forma. Divido mi conjunto de datos, o si solamente tengo un conjunto de datos, lo divido en 2, y si tengo la suerte de tener 2 conjuntos de datos distintos, de 2 instancias distintos, es mejor. Entonces, tengo un conjunto de datos que se va a llamar conjunto de entrenamiento, que va a tener todos los datos, y tengo un conjunto de prueba. ¿Ya? Tiene los mismos datos.
Y al conjunto de entrenamiento, a uno de los atributos, yo le voy a poner clase. Este clase va a ser como el atributo que me va a clasificar a los datos de una forma u otra. Acá dice que si el atributo 1 es sí, el atributo 2 es largo y el atributo 3 es k, la clase es no. Obviamente se pueden dar muchas combinaciones porque acá depende de los datos. Y en mi conjunto de prueba, yo voy a tener los mismos atributos, pero no voy a saber la clase. Y yo voy a esperar que este clasificador me diga cuál es. Entonces, en base al conjunto de entrenamiento, el clasificador va a generar un modelo, lo va a aprender, y después yo le voy a pasar cualquier dato con los atributos y me va a decir cómo lo clasificaría el algoritmo. Acá, por ejemplo, hay una tabla que dice años, ingresos, estudiantes, si no, rating crediticio y si compra o no compra un computador. Esa es mi clase. Entonces, mi clase va a ser siempre una decisión. Y acá están escritas las reglas con if. Y acá está en forma de árbol. Entonces, en base a algún algoritmo, un software de minería de datos dijo, estas son las reglas. ¿Y cómo las hizo? En general lo hace como maximizando el porcentaje de sí, puede ser acá en este caso. Quizá el edad era el que más me permitía segmentar los datos, entonces por eso puso edad primero, el que me generaba menos incertidumbre en el valor sí. Entonces, si tengo menos de 30, soy estudiante sí, entonces voy a comprar un computador. Sí. Si tengo entre 30 y 40, sí voy a comprar un computador. No está la opción que no. Si tengo mayor de 40 y mi rating crediticio es pobre, voy a comprar un computador. Si es excelente, no voy a comprar un computador. Eso es lo que quiere decir este árbol. Entonces, este era mi conjunto de entrenamiento y bueno, acá tengo mi conjunto de prueba. Son otros datos. Acá dice que si tengo entre 30 y 40 ingresos altos, soy estudiante y rating crediticio pobre, tengo que preguntarle a este árbol si voy a comprar o no voy a comprar un computador. Quiero que me diga, no quiero saberlo yo. Y de hecho a lo mejor no lo sé. Entonces, en este caso, como tengo entre 30 y 40, este clasificador dice que sí lo voy a comprar. Entonces ese sería así. Si tengo menos de 40, ya. O sea, perdón, más de 40. Tengo que mirar mi rating crediticio. Mi rating crediticio es fair, entonces este también va a comprar. El segundo, el 50 va a comprar, el 51 también va a comprar el computador, y el 52 es mayor de 40 y tiene excellent, entonces no va a comprar. Entonces, si yo le paso estos datos ahora a mi clasificador, me va a decir sí, sí, no. Que es como lo que yo espero porque el clasificador tomó un conjunto de datos. Obviamente, mientras más datos tenga el conjunto de prueba, mejor va a ser la predicción que me va a poder hacer el clasificador de si compra o no compra el computador. Bueno, otro método que también vamos a ver un poco en detalle, este se llama regresión. En particular, este método yo lo vi mucho en la universidad en física, cuando hacíamos laboratorio. Porque teníamos que hacer ciertas mediciones y teníamos que encontrar como la fórmula matemática detrás del experimento, a ver si se cumplía o no se cumplía la ley de física. Pero bueno, acá hay otro ejemplo por ejemplo, años de experiencia y sueldo en miles de dólares. Lo que yo tengo es este conjunto de datos, ¿ya? Y a mí me gustaría saber otra información. Y para poder saber otra información, tengo que describir estos datos como si fuera una fórmula matemática, una función matemática. Esta función es una ecuación de la recta, es una función lineal, tiene la pendiente y la intersección con el eje Y. La Y va a ser el sueldo y la X va a ser el año de experiencia. Hay software que me permiten hacer estos gráficos, en particular Excel puede hacerlo también. Entonces, yo no tengo el dato acá con mi conjunto de datos cuánto ganará un trabajador a los 25 años porque no lo tengo acá, no está en mis datos. Pero como yo tengo otros datos, y una función matemática, yo podría escribir, reemplazar X por 25, porque yo sé que X significa el año de experiencia, y calcular el 111, porque el 111 en general es el punto que va a estar acá en esta recta.
Bueno, y esto se puede hacer con Excel. De hecho, yo lo hice con Excel. Tengo los años de experiencia, el sueldo en miles de dólares, y aprieto, lo selecciono, aprieto insertar, gráfico de dispersión, ese gráfico, y me va a generar un gráfico con puntitos. Hago clic con botón derecho, y dice agregar línea de tendencia. Coloco lineal, presentar la ecuación, presentar el valor R cuadrado del gráfico. Y me va a calcular acá Excel automáticamente la función matemática detrás de esto. No sé si ustedes lo sabían, pero esto lo puede hacer Excel. Y otro software también de mini datos. Y acá me calculó un R cuadrado. Ese R cuadrado se llama coeficiente de correlación. Nosotros ya vimos lo que era la correlación. Y en realidad lo único que hay que saber, o sea, obviamente hay harta matemática y estadística detrás, pero lo que nosotros tenemos que saber es que si este número es 1 o menos 1, la correlación es lineal. Está bien hecha. En este caso me salió 0,8797, que ya no está tan cerca de 1, pero está cerca de 1. Si hubiera salido 0 o cerca de 0, estoy tratando de colocar una línea recta donde no hay línea recta. Y ahí puedo saber si está bien hecha la correlación o no. Entonces yo puedo decir que sí, estos atributos están más o menos correlacionados linealmente. Obviamente tengo cierto grado de incerteza. Ya, y lo último de tareas predictivas son los pronósticos. Pero acá se utilizan en general el concepto que se llama series de tiempo. No sé si ustedes se han preguntado cómo predice el tiempo cuando lo dan en la televisión. Bueno, series de tiempo. ¿Hay algún modelo matemático que describe cómo se comporta la estacionalidad de, no sé, todos los octubres llueve tanto, entonces es altamente probable que llueva, o la temperatura promedio de los eneros es esta, entonces es probable que todos los eneros sea esta? Eso se hace con modelos que ya están muy estudiados, muy hechos, con series de tiempo. Obviamente hay una serie de tiempo también, económica, física, geofísica, demográficas, marketing, telecomunicación, transporte, que se ven más o menos así, que son como datos que se van repitiendo periódicamente. Entonces yo podría predecir que en un periodo próximo se va a repetir de cierta forma, o acá, por ejemplo, hay una tendencia que va como al alza, pero como que el mismo patrón se va repitiendo y va subiendo un poco. Entonces hay modelos matemáticos que también se pueden adaptar a una secuencia de tiempo que va ocurriendo. Bueno, eso era todo lo que les quería contar de minería de datos, pero no quiero terminar la clase sin antes mostrarles una breve demostración con este software que se llama Orange Canvas. Acá les dejé la diapositiva donde descargarlo, hay que apretar Download Orange. Y acá también hay un canal de YouTube, o sea, perdón, una playlist de YouTube que dice todo lo básico para partir con Orange Canvas, por si les interesa también partir con esto de la minería de datos. Esta es la interfaz de Orange Canvas. Lo que hay que ir haciendo acá es ir construyendo un diagrama. Entonces, por ejemplo, tengo acá un archivo, y este archivo lo tengo que ir conectando con otras cosas. Por ejemplo, con un data table. Primero tengo que ver qué es este archivo. Ya. Acá el software tiene varios datasets de prueba. Por ejemplo, tiene a los pasajeros de Titanic, que deben correr súper interesante, así que los vamos a usar. Tiene Iris, que es el dataset de las flores que les mostré también en la diapositiva, y tiene otros más. Y creo que se pueden colocar otros datasets de prueba también de otros lados. Vamos a usar de Titanic. Acá dice los datos que tiene este dataset, el estatus, que es tripulación, primera clase, segunda clase, tercera clase, la edad, adulto o niño, el sexo, mujer o hombre, y si sobrevivió. No, sí. Y ya, y esos son mis datos. Entonces los vamos... Ah, no, ya están cargados, porque están cargados como por defecto. Vamos a conectar esto con un data table, y el data table lo que va a hacer es mostrarme los datos. Entonces yo le hago doble clic, y acá me mostró todos los datos que tengo del Titanic, que son 2201. No sé cuántos pasajeros había en el Titanic, pero acá están los datos. Acá, por defecto, el software me marcó el survival, el si sobrevivió o no, como una clase, como de si yo quisiera categorizar estos datos, a ver si sobrevivió o no sobrevivió. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos sido pasajeros de Titanic? ¿Hubiéramos sobrevivido o no? Ya, ahí tengo un data table, pero yo puedo conectar esto con varias cosas más.
acá en particular tengo las reglas de asociación, tengo los item set frecuentes, que los puedo conectar acá también, y tengo las reglas de asociación, que también las voy a conectar para mirarlas. Ya, le hacemos doble clic, find, y acá están los item set frecuentes. Si estatus es tripulación, edad es adulto y sexo es hombre, tengo el 39% de los datos. Y así, puedo ir jugando acá con esto por ejemplo, la mayoría hombre, era 78% hombre, adultos eran 95%, y acá puedo ir también, de los que eran adultos, los que eran masculinos eran 75%, y aquí me va describiendo los datos. Y las asociaciones frecuentes, find. Si el sexo es masculino, entonces es adulto, y acá me dice con un soporte del 75% y una confianza del 96%. Si el estatus es tripulación y la edad es adulto, la confianza es un 100%, o sea, el 100% de la tripulación es adulto. Eso me está diciendo Acá hay unas más con más detalles. Si el estatus es tripulación, entonces es adulto y de sexo masculino, un 97% de confianza, con un soporte del 39%. Entonces acá yo puedo ir jugando con el soporte y con la confianza y puedo obtener distintas cantidades de reglas de asociación. Ya, pero lo entretenido es descubrir si hubiéramos sobrevivido o no al Titanic. Y eso era árbol. También puedo hacer un clic acá y colocar tree. Construyeme un árbol. Veamos. Allá, ahí es la regla de asociación y yo quiero un tree viewer para poder ver qué árbol me construyó. Ya, acá tengo un árbol de clasificación. Ya, tengo este árbol de clasificación en donde me lo agrupó por mayorías, porque quizás esos son los criterios por defecto que tiene el árbol. Entonces, la mayoría no sobrevivió al Titanic, pero yo quiero saber qué hubiera pasado si yo hubiera sobrevivido. Así que, yes. Voy a colocar acá el target classes, yes. Acá solamente puedo decir que el 32% de la tripulación, o sea, de las personas del Titanic sobrevivió. Y el primer criterio para segmentarlos de uno de otro es el sexo. Ya, entonces voy a ver si yo hubiera sobrevivido. Ya, si soy hombre, masculino, y mi edad es adulto, y depende de en qué clase vaya, segunda, no sé, segunda o tercera, pero no me gustó esto. No me muestra bien, eso es lo que quería ver. Ya, masculino, adulto, segundo, tercera, no sobreviví. Bueno, de partida, por ser masculino, ya tengo altas probabilidades de no sobrevivir. Para sobrevivir, los que tienen mayores probabilidades son sexo femenino, estatus primera o segunda. Si soy primera, 97% de probabilidad de sobrevivir. Si soy segunda o tripulación, 87%. Pero los niños todos sobrevivieron. Y así se va dividiendo este árbol como de decisión. Entonces, supongamos que este era el conjunto de prueba, el conjunto de entrenamiento, y yo soy el conjunto de prueba. O todos nosotros somos el conjunto de prueba y podemos ir viendo qué hubiera pasado si hubiéramos abordado el Titanic, si hubiéramos sobrevivido o no. Bueno, y estas son algunas de las cosas nomás que puedo hacer con este software, que es súper intuitivo. Yo puedo ir arrastrando nomás cosas y ir construyendo estos datos. Correlation, no sé si puedo hacer esto. Ah, sí puedo. Acá tengo la correlación de la iris.
que no sé si la puedo graficar en Scatterplot. Ya. Acá tengo los puntitos de la irisetosa. No sé qué estoy haciendo. La verdad es que no había visto esto, pero acá tengo los distintos puntitos de la irisetosa. Y puedo ir jugando con los distintos opciones que me da el software. Ya, entonces, eso es todo lo que les quería mostrar por la clase de hoy. Como les dije, esto no entra en el certamen 2, pero sí entra en el certamen recreativo. Voy a subir una guía de ejercicios para eso. Pero igual me interesa que se enfoquen más en el certamen 2. No sé si hay alguna pregunta para terminar. Bueno, igual pueden irme dejando las preguntas en aula o correo o donde ustedes prefieran. Y ya, esta es nuestra última clase de materia porque ya ahora nos van quedando solamente clases de ejercicio o evaluaciones. Así que nos vemos el lunes. Les voy a aplicar también un mensaje ahora más tarde con la información sobre el ensayo de certamen 2 que vamos a hacer el lunes, ¿ya? Para que todos los que puedan tratar de conectarse, bueno, y si no pueden conectarse, igual va a haber más tiempo también para que lo puedan hacer quizá ustedes en la tarde, si es que no pueden conectarse a la hora de clases, pero igual los que puedan conectarse a la hora de clases, porque igual vamos a estar respondiendo dudas. Ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran mientras hagamos el ensayo. Y la idea también es que ustedes puedan, no sé, tener algunos puntitos también para el certamen. Así que eso, nos vemos el lunes y que tengan un buen resto de semana. Chao, profe, usted también, cuídese. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. Chao. Chao, profe, muchas gracias.